Desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica, asumimos nuestro rol y compromiso de contribuir al perfeccionamiento del régimen republicano y democrático, por lo que presentamos Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un programa en el que entregamos a la población insumos para emitir un voto informado, una serie de entrevistas a los candidatos y candidatas a la presidencia de la República, conociendo su perfil y visión política. Bienvenidos a Perspectivas. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista que es una coproducción con Votos CR y el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Es una iniciativa ciudadana desde el enfoque democrático. Nuestra idea es dar a conocer los diferentes candidatos hacia la presidencia de la República en el 2022 y hoy nos toca con don José María Figueres Olsen. ¿Cómo está, don José María? Muchas gracias por recibirnos. Don Marlon, muchísimo gusto, muchísimas gracias por invitarme. Felicitaciones por esta iniciativa ciudadana que sin lugar a dudas busca reforzar democracia y civilidad en nuestro país. Ese es el mayor interés, don José María. Cuénteme, ¿cómo es eso de nacer un 24 de diciembre? Pues es bastante complicado, sobre todo pregúntele a mi mamá. En medio de la cena. Porque claro, a la mitad de la cena, recibiendo a todos los familiares, que eran familiares por el lado de mi padre, don Pepe, porque ella se vino prácticamente sola de los Estados Unidos, sí. Y estaba en la congoja cuando, en fin, empieza a sentir que yo venía de camino, de manera que le compliqué un poquito la cena del 24. Y por lo demás, ha sido una linda oportunidad de celebrar cumpleaños con la Navidad. Un solo regalo, de manera que es una gran economía para la familia y los amigos, pero me ha encantado. Vea, yo le he seguido siempre su trayectoria y la mayoría de veces que usted se refiere a doña Karen y a don Pepe, usted les dice así, nunca les dice papi y mami. ¿En el seno del hogar sí utiliza esas palabras? En el seno del hogar, mami siempre ha sido mami y don Pepe siempre fue daddy o dadito, que significa papá en inglés. Desde muy pequeños decidieron ambos de que nos iban a hablar en inglés para que pudiéramos criarnos con dos idiomas y por lo tanto la palabra daddy, pero en cosas en público y en otras siempre les hemos dicho doña Karen o don Pepe por el respeto. Entiendo. ¿Cómo vivió esa infancia? Sobre todo porque yo me imagino el hijo de quien hizo la lucha y ahí mismo en esa escuela formándose, pero paralelamente dos amigos que marcaron mucho su vida. Un caballo, el Cholo me parece que se llamaba, sí, señor. Y un perro, un boxer que se llamaba, Buen Amigo. Buen Amigo, sí. Yo cuando vi ese nombre digo yo, ¿qué es eso? Bueno, pues esos años de vida familiar en la lucha fueron realmente muy felices, porque estábamos todos juntos, pasábamos mucho tiempo en familia, por las noches después de la cena siempre pasábamos a la salita de la casa, mi papá, mi mamá, grandes aficionados a la música clásica, nos ponían música clásica, nos hablaban de la música, nos hablaban de valores culturales. ¿Cuál era la ópera favorita? Pues escuchaban mucho Beethoven. ¿Ah, sí? A veces Schubert también, pero principalmente Beethoven. Y también le gustaban mucho los waltzes, los waltzes, como le dirían ellos. De manera que fueron años muy bonitos. Fueron años de participar en la vida de ellos de una manera muy activa. Nos involucraban en las conversaciones sobre los diferentes temas, algunos temas de interés nacional, otros temas que tenían que ver con la operación de la lucha. Y la escuela Cecilia Orlich Figueres, donde cursé mis primeros grados
ahí con las hijas y con los hijos de todas las personas que trabajaban en la lucha, una gran familia extendida, y los fines de semana dedicados, cuando se podía, a montar el cholo, que desde muy pequeñitos nos enseñaron a montar a caballo y sobre todo a pelo. Nos íbamos desde la lucha pasando por La Roca para llegar a Santa María, San Pablo, San Marcos, que eran como 3 horas, y 3 horas de vuelta. Y por supuesto con un boxer que fue nuestro primer perrito, un mascota, el Buen Amigo. ¿De qué color era? Yo estaba todo curioso. Café con una mancha blanca. Y el cholo era un alazán entre negro, negro pardo, blancuzco. Usted hace un salto y de un pronto a otro está en un colegio donde se estudia alemán, en Humboldt, y luego hace el salto al colegio Lincoln. Cuénteme cómo fue esa estadía en un colegio alemán que además obviamente se recibió una formación en otro idioma y que entiendo que también le marcó mucho su vida porque usted también de algún modo se convirtió en un hombre políglota ahí. Bueno, pues decidieron mis padres venirse para San José. Don Pepe se empezaba a alistar para la campaña del 70 y por lo tanto nos vinimos a vivir a una casa que alquilaron en el barrio Santa Teresita, detrás de la iglesia. Y ahí entonces tomaron la decisión de que entráramos al colegio Humboldt o al Humboldt-Schule, en donde todavía me recuerdo muy bien de Herr Schiffmann, el director, Herr Helmke, que era nuestro profesor guía, y por supuesto que toda la intención es de que aprendiéramos alemán. Y luego de algunos años ahí, tomaron la decisión de que era mucho mejor perfeccionar un segundo idioma y no tener como algunos a medias. Y por lo tanto, entonces ahí decidieron pasarme a la Lincoln, de donde me gradué. Pero la exposición a esos idiomas y sobre todo en la Humboldt a la cultura alemana y a muchas tradiciones que se celebraban en la escuela, como el Oktoberfest y algunas otras, pues nos ampliaron un mundo. Y yo pienso que eso nos marcó a ser mucho más internacionales, si puedo usar esa palabra, desde muy al principio. Por eso me empeño muchísimo, Marlon, en que una de las principales herramientas que podemos dar a los jóvenes hoy en día es la herramienta de los idiomas. Y principalmente el inglés, que se ha vuelto en un idioma universal que abre tantas puertas y tantas oportunidades y tantas posibilidades. Por ese camino tenemos que ir. Ojalá Costa Rica sea para el 2030 una nación bilingüe, constitucionalmente, lo cual significaría tener 2 idiomas oficiales, poder expresarnos tanto en uno como el otro de manera oficial. A mí me parece que eso sería lindísimo, atraería un tremendo muchísimo. tremendo reto y una gran tarea. De hecho, ¿Sí? Mi hijo me decía antes de esta entrevista, porque me vio preparándola y tiene 12 años y habla un poquito de alemán, yo diría que ya bastante, y entonces me decía, papi, me gustaría probar a don José María, a ver si todavía recuerda su formación en Humboldt. Estoy seguro que él me ganaría, pero por muchísimo. Pero qué maravilloso que está estudiando alemán. Lo felicito. Un besito entonces a Matías e Isabel, por cierto. Estamos hablando con don José María Figueres, hablando en enfoque democrático sobre su vida, su trayectoria, y que tengamos ese perfil, sobre todo en este caso hacia la presidencia de la República. Don José María, hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es que usted estudió en la Academia Militar. Yo supongo que en el seno del hogar hubo un poco de debate sobre eso. ¿Cómo se vivió eso, José María? Me lo voy a contar, Marlon. Ya terminando el colegio, un día me llama papá y me dice, mire, mijito, ya está por terminar el colegio, ¿qué piensa hacer? Y entonces le dije, pues pensaba ir a la universidad para seguir estudiando. Y me dice, de verdad, qué interesante. Y dígame una cosa, ¿usted lo que quiere es ser una persona culta o quiere tener un título? Y me dejó pensando y le dije, pues yo pensé que era más o menos lo mismo. Yo tenía esta pregunta para usted más adelante que viene. Y me dice, no, si usted va a la universidad,
hay muchas probabilidades de que saque un título, pero eso no significa que sea una persona culta. Si usted quiere ser una persona culta, lea un libro todas las semanas de su vida sobre diferentes temas y al final de su vida empezará a ser una persona con cultura amplia general. Pues bien, me dejó pensando. Mi mamá intervino en ese debate que duró varios días o semanas y dijo, mire, en el mundo de hoy también es muy importante tener un título. Mejor que saque el título y además lea el libro. Doble tarea. Pero resultó... Un libro por semana era, ¿no? Esa es la tarea de don Pepe. Ahí le estoy debiendo muchísimo. Pero le puedo comentar algunas anécdotas de libros que me envió don Pepe para que los leyera. Pero en todo caso, Marlon, resultó que don Pepe ya estaba en gobierno, el gobierno del 70, y bien avanzado el gobierno, ya yo iba para la universidad y me puse a reflexionar de que en ese momento, hijo de don Pepe, presidente de la República, en un país mucho más pequeño que hoy, si me metía en la Universidad de Costa Rica, pues la mitad de la gente, a la mitad de la gente le iba a caer muy bien por ser el hijo de don Pepe y a la otra mitad no, por ser el hijo de don Pepe. Y entonces dije, bueno, aquí a dónde hay una beca Se postuló una beca, sí. para estudiar afuera. Y saltó la beca de West Point, donde ya se había graduado un primo mío, José Antonio Reyes. Así es. Hablé con él, me dijo excelente formación académica y por lo tanto solicité ingreso y me aceptaron. Bueno, mami muy contenta, ¿no? Ella había vivido de niña y de adolescente con mis abuelos en Peekskill, que queda muy cerca de la academia, en el norte de Nueva York, de manera que la conocía muy bien, pero para mi padre aquello no fue, digamos, como su opción preferida, pero me la respetó. No me visitó ninguno de los 4 años que estuve en la academia, mami sí, pero me lo respetó. Y cuando regresé, que me metí de inmediato a trabajar como ingeniero industrial en la lucha, yo creo que don Pepe empezó a aquilatar no solamente los estudios académicos con que venía, sino que también una formación en la vida, de ser más ordenado, de ser puntual, de ser más organizado, de ver las cosas con una actitud positiva, de querer resolverlas y de trabajar en equipo y de, en fin, inspirar a los equipos de trabajo. Y es que don Pepe era hacer las estricto. cosas. Es que don Pepe era estricto. A mí me contó su hermano, José Martí, que tuvo la oportunidad de estar comiendo. Ustedes obviamente cenaban juntos. Entiendo que fue específicamente una cena. Entonces hoy me voy a permitir verificar ese relato. Por favor. Ustedes estaban cenando y me cuentan que uno de ustedes, me parecía que él se refería a usted, ahora no lo preciso, de hecho durante varios días estuve refrescando para poder hacerle la consulta, y alguien dejó el plato medio lleno. Prohibido. Y don Pepe dijo que era prohibido. Así Pero además es. me dijo la lección. Lo puso en el refri y al día siguiente tuvo que Y al comerse. día siguiente para el desayuno. ¿Fue usted, don José María? Eso sucedió varias veces en la familia, hasta que ya aprendimos la lección. Mi padre tenía descendientes o sus familiares, no sus descendientes, esos somos nosotros, sus familiares en España habían sufrido muchísimo de hambrunas en el siglo pasado a que ellos llegaran. Ellos llegaron en 1906, en el siglo pasado habían pasado hambrunas y por lo tanto desperdiciar un poquito de comida era un pecado. En el hogar de los abuelos, si se caía un pedacito de alimento al suelo, había que juntarlo, besarlo y comérselo, porque no se podía desperdiciar. Y nos criaron en esa cultura, gracias a Dios, de no desperdiciar alimentos. Podíamos servirnos de los platos que estaban sobre la mesa, la cantidad que calculáramos que podíamos comer. Pero una vez que la habíamos puesto en el plato, había que terminarla. Y así nos educaron. Y efectivamente,
Si uno no se terminaba algo en el almuerzo, pues para la nevera y frío para la cena, o de la cena frío para el desayuno. Con un par de esas usted se acostumbra ya a servirse poquito y terminárselo todo. Presidente más joven del siglo pasado. Sí, el presidente más joven me permitió hacer muchísimas cosas, muchas transformaciones a las que uno siempre se anima siendo más joven, pero me permitió entonces también la oportunidad de salir de gobierno y continuar lo que yo llamaría mi aprendizaje, mi proceso de formación. Administración pública. No solamente en administración pública, sino que con respecto al mundo. Y trabajar en el mundo, Marlon, en un mundo que hoy en día es mucho más interconectado, del cual Costa Rica forma una parte importante en valores que siempre hemos defendido, como la democracia, como los derechos humanos, como el bienestar de las personas, en donde Costa Rica ha sido líder y en donde hemos podido aprovechar parte de ese mundo para traerlo a Costa Rica. Antes de tocar toda esa parte internacional suya, don José María, me gustaría como un retrato de su familia, porque bueno, obviamente Cintia es muy importante, en las redes sociales ahora también aparece otra mascota, ya no es buen amigo, ¿verdad? Pero me gustaría mucho que nos hable de Eugenia, por supuesto Sí. también que nos hable de José María, Bueno. Hijo, ¿verdad? Y Sí, ahora señor, nieto. Y ahora Pepe el nieto. Pues Cuarto, Pepe Cuarto. Pepe el cuarto, sí. Pues Marlon, yo tengo que decirle que Dios me ha bendecido con una linda familia, ¿verdad? Y no puedo dejar de emocionarme un poco. Los quiero, los adoro. Me han dado muchas alegrías a lo largo de los años, algunos sinsabores también. No siempre coincidimos en todo, pero son una extraordinaria familia. Mi hijo José María es una persona en extremo respetuosa de las otras personas, muy sensible, muy humano, muy cálido. Se casó con María José, José María se casó con José María y me han dado un nieto que es José María también, que le decimos Pepe, pero él fue el que se puso Pepe y solamente Pepe le dicen. Es un machillo divino, colochudo, que me recuerda mucho a su padre. Y Eugenia, mi hija, es una extraordinaria trabajadora, profesional, de esas personas que trabajan 28 horas al día. Muchas veces veo en ella algunas características de este servidor suyo, así como también veo algunas otras características en José María. Y tengo que decir, Marlon, que Josie, su madre, con quien estuve casado, hizo una gran labor en la educación de nuestros hijos. Hoy en día estoy felizmente casado con Cintia. Es una muchacha absolutamente extraordinaria. Cintia ha pasado por muchas cosas en su vida y es una historia de superación permanente, Marlon. Es una historia muy linda, viene de una familia muy grande. Son 7 hermanos y doña Luz, su madre, siempre buscó cómo darles educación a los 7 hijos. Ella se vino de Guanacaste. Es un cable a tierra, don José María, ¿Perdón? Cintia, para usted. Es un cable a tierra cuando hay veces, tal vez en tanta perspectiva internacional y la realidad tan dura que está viviendo el país en este momento, le ayuda en esa parte. Ella me ayuda en eso, me ayuda en mucho más que eso. Es como usted bien dice, muy aterrizada, ¿verdad? Pero además de ser muy aterrizada, es muy noble y tiene un corazón enorme. Su mamá, doña Luz Marlon, se vino en Andayure en aquellos años con
con 5 huilas. Y Cintia y Cinia, las más menorcitas, Cintia es la menor de las 7, ya nacieron aquí en San José. Pues salía Cintia con botas de hule, de donde vivía en Los Guidos, para poder llegar a la escuela. Se graduó de la escuela, fue al Liceo de San Miguel, se puso a trabajar, sacó su carrera universitaria, tiene un programa de alta gerencia del INCAE. Es una mujer extraordinaria, de muchísimas virtudes, de muchas luchas. Lo veo enamorado también, don José María. Sí, completamente. Y Cintia me ha regalado a la hija de su primer matrimonio, Melissa. Sí, lo sé. Que está estudiando arquitectura y que es una chiquilla divina. Entonces, a esa linda familia, hoy en día se le suma Laika. Así es la vida ahora. Así es la vida. Laika ha pasado a tener una personalidad muy propia. Bueno, tiene su página en Instagram. ¿Qué se iba a imaginar, verdad? Que de la calle iba a pasar casi a la Antártida. Del Parque La Paz han dado esa perrita por todo lado. Y bueno, es como la nieta de Cintia, ¿verdad? Ahí primero Laika y después Melissa y José María. No tan así, pero no tan así. Pero Laika nos ha llenado también de alegría. Hay que ver lo que son las mascotas. Marcan mucho en la casa, te llenan de sensibilidad. Sí, de sensibilidad, de amor, de cariño, de afecto. Es una cosa realmente muy, muy especial. En fin, esa es la familia. Pero a esa familia le quiero agregar también a mi madre. Sí. ¿Verdad? Aunque no esté con muy buena salud, yo procuro ver a mami prácticamente todos los días, una esquinita que le robo a la mañana o en la tarde o en la hora de almuerzo, los fines de semana con un poquito más de tiempo. Mami ha sido una persona extraordinaria. Yo creo que las madres nos marcan de una manera muy potente, muy importante. Y yo para siempre voy a estar eternamente agradecido con ella, con sus preocupaciones, con su trabajo. Además, una mujer que siempre se ha preocupado por ayudar a las causas nobles. En fin, una gran señora. No quisiera perder la oportunidad de que esto quede inclusive como un pequeñito relato cualitativo de don Pepe, ahora que estamos hablando de la familia. Siempre que tengo la oportunidad inclusive de hablar con un expresidente, le pido que me hable de sus padres. Sí. Lo acaba de haber hecho usted de una manera muy a la usanza de lo que yo quisiera que haga don Pepe con doña Karen. Descríbame al don Pepe papá, por favor. Don Pepe el papá. Don Pepe el papá era un papá que desde que tengamos uso de memoria los hijos, siempre compartimos con el país. Don Pepe no podía ser solamente papá de la familia. Don Pepe veía su rol de papá de la familia en términos de sus preocupaciones por el país. Entonces, en las enseñanzas de que no había que desperdiciar alimento, era toda una reflexión sobre un país que tiene necesidades, en donde no siempre alcanza la comida para todo el mundo y en donde no todo el mundo come 3 tiempos y por lo tanto en lo afortunado que éramos de tener comida 3 veces al día. Don Pepe, en sus reflexiones sobre la música clásica, después de la cena en la lucha, eran reflexiones sobre lo importante que es la cultura en el desarrollo de los países. La música clásica que escuchábamos, pero la música clásica como una expresión cultural y la importancia de la cultura en la vida de los países. Decía que no solamente había que nutrir el cuerpo con alimentos, sino que había que nutrir el alma
con cultura. Don Pepe, el que nos llevaba a pasear los fines de semana en un viejo Jeep DKW, que ya ni existen, y después lo cambió por un Jeepcito Suzuki. Y don Pepe no era muy buen chofer, ¿verdad? Don Pepe nos montaba en el vehículo, nos llevaba por aquellos caminos de la lucha, y él iba conduciendo y viendo los cabullales o viendo los cipresales, y nosotros diciendo, bueno, ¿en qué momento aquí nos vamos en este guindo de lo descuidado que va manejando? Pero esas travesías eran contacto con la naturaleza, era aprender sobre la siembra de árboles, era aprender sobre los cultivos como la cabuya. Muchas veces los fines de semana nos llevaba a Bustamante, donde don Pepe estaba construyendo una presa, una represa en el río Candelaria para montar una pequeña planta generadora de energías renovables. La presa se la llevó el río, nunca pudo completar ese proyecto, pero durante mucho tiempo, Marlon, íbamos todos los sábados a ver el avance de la presa sobre el río Candelaria, y esa era toda una lección sobre energías limpias, sobre desarrollo y sobre cosas. Entonces, don Pepe vivía en esas cosas, y muchas veces, como en el seno de las conversaciones, le reclamábamos un poquito a mami, y le decíamos, mire mami, pero es que papi siempre nos lleva a esas cosas que son como de trabajo y nunca son como de diversión. Y ella nos decía, mire, mijito, es que su papá pasa preocupado por las cosas que tienen que ver con el desarrollo en el país, y pasa ocupado con muchas conversaciones con personas que lo llegan a visitar. Era muy frecuente la visita de la lucha de tanto personas costarricenses como de personas que venían de otros países. Recuerdo una vez que llegó Adlai Stevenson, por ejemplo, ese gran reformador y político norteamericano que se quedó en la lucha varios días. Entonces, don Pepe era esa mezcla. No era un papá solamente para la familia, sino que era como una mezcla de papá familia, papá país, pensando en las cosas. Y bueno, eso fue toda la vida. Don José María, vea, una Costa Rica bicentenaria hace un recorrido de grandes logros. Una de sus propuestas es la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Si usted me tuviese que decir una propuesta clara que abarque esas 4 líneas, ¿cuál sería? Sería el que Costa Rica sepa aprovechar esta década que es tan importante para el futuro de la humanidad, del 2021 al 2030, para ponernos algunas metas de qué es lo que queremos conformar como sociedad y como país. Que bajemos las emisiones de carbono a la mitad. Que en términos de la economía vayamos avanzado hacia una economía verde potenciada por energías renovables, con un desempleo no mayor del 4%, un crecimiento del 5 al 6%, que es el que necesitamos para sacar a personas de la pobreza y avanzar hacia el bien. Yo me baso mucho en la estadística, don José. Perdóneme, María. y que además hayamos avanzado para ser un país bilingüe. Eso me parece muy bueno, don José María, pero voy a tratar de llevarlo a la estadística dura. Por favor. Dice que toda la América Latina, en este momento que está viviendo pospandemia, va a ser difícil que tenga una recuperación a 2 años y medio, inclusive 3 años. ¿Cómo poder hacer ese cambio tan radical si en realidad, don José María, estamos mal, estamos en un abismo? ¿No lo ve así usted? Estamos mal e inclusive podríamos estar peor. Pero sin embargo, pienso que tenemos grandes oportunidades. Costa Rica ha invertido en institucionalidad, en infraestructura, en salud y en educación. Y sobre esos pilares y sobre el esfuerzo de cada persona, yo pienso que aquí podemos avanzar hacia un milagro costarricense, como el que logró Singapur, como el que ha logrado Estonia. Pero ¿cómo le creo que usted tiene el antídoto? Cuénteme, ¿cómo le creo que usted tiene ese antídoto? Ese antídoto lo tenemos entre todas y todos.
Yo no vengo a proponer aquí una solución mágica ni a querer decir que soy la persona que lo puede hacer, no, pero soy una persona de equipo. Creo en el costarricense, creo en lo que podemos hacer unidos y le pongo algunos ejemplos de cosas que podríamos hacer. Los números son duros. Usted que le gusta mucho, inclusive le he escuchado esta frase, hay que explicarle a la gente el know-how. Para que la gente comprenda es explicarle el cómo hacer las cosas. Sí, sí. Bueno, pues yo pienso que tenemos grandes oportunidades en el mundo de hoy. Le pongo dos ejemplos, Marlon. Mire, después de la crisis hay toda una corriente mundial hacia lo que llaman el nearshoring, que es el volver a producir cerca de las fronteras de los mercados importantes en el mundo. El traerse muchas de las empresas que se fueron a producir solamente al Asia por cuestión de competitividad de aquellos países y el tener esos centros de producción más cerca de los grandes mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa. Sin que sean maquilas. Sin que sea maquila, dándole valor agregado. Pero ahí entonces, nuestro régimen de zonas francas, lo que son los tratados de libre comercio que tiene Costa Rica, que son tratados de libre comercio con países que representan la mitad de la población global, son grandes oportunidades. La oportunidad de poder trabajar más allá de nuestras fronteras. Es decir, así como en pandemia nos hemos acostumbrado a trabajar, discúlpenme que estoy por estornudar, pero así como en Costa Rica nos hemos acostumbrado en pandemia a trabajar no control remoto de donde vivimos, sí, utilizando la tecnología, plataformas como Teams, como Zoom, como Skype, como tantas otras, pensar en trabajar más allá de nuestras fronteras. De hecho que ya hay jóvenes que lo están haciendo en este país, pero necesitamos, por supuesto, tener la visión con respecto a los programas de atracción de inversión extranjera y la visión también para complementar las herramientas que tienen los costarricenses que los habiliten para poder entrar a formar parte de esa economía que está creciendo muchísimo. Más adelante vamos a hablar sobre cómo atraer esa inversión cuando inclusive el país se caracteriza por una gran tramitología. El fortalecer la institucionalidad de José María está mucho en algo que a Costa Rica le ha distinguido, que es la democracia. Para eso los medios de comunicación son fundamentales. Y ahí la libertad de expresión y el acceso a la información pública casi son piedra angular. A mí me gustaría saber cuáles serían los canales que va a ofrecer don José María Figueres en una eventual presidencia. Yo le quitaría lo que usted dijo, la palabra casi. La libertad de expresión y los medios de comunicación son efectivamente una piedra angular de nuestro sistema democrático. Y en una América Latina tan convulsionada, con algunos vecinos como los que tenemos, que están claramente irrespetando la democracia y la institucionalidad, ¿Cómo cuáles? Como Nicaragua, y los derechos humanos de sus propios conciudadanos, es mucho más importante que Costa Rica haga el esfuerzo a la entrada de un nuevo siglo, celebrando nuestro bicentenario, de reforzar democracia y de reforzar lo que han sido nuestros valores de siempre, como los derechos humanos de todas las personas, en lo cual en Costa Rica hemos logrado avanzar en los últimos tiempos. En eso coincidimos mucho. Además, Reporteros Sin Fronteras caracteriza a Costa Rica, Jamaica entre los primeros lugares junto con Uruguay, don José María. Pero en este momento la Casa Presidencial no comunica. ¿Cómo puede hacer un líder para garantizar esa política de puertas abiertas a todos los periodistas? Es que es fundamental y he sentido en los últimos años una carencia en eso, inclusive de gobiernos de liberación nacional. Empeñándose en eso, Marlon, no hay nada más importante en este momento en nuestro país que la transparencia, y la transparencia con respecto a los actos de gobierno. Y no hay nada más importante que esa transparencia y ese poder comunicar las cosas para poder compartir cuál es la salida y por dónde avanzamos en el avanzar de esta crisis tan profunda en el que estamos. ¿Tiene alguna crítica a algún medio de comunicación o algo que usted haya resentido en los últimos años, don José María? Pues nunca me he llevado muy bien con el periódico La Nación, ¿verdad? Yo creo que esa es una cuestión histórica ya, que empezó con don Pepe, y que yo pienso que ha continuado. Pero eso no significa de ninguna manera, Marlon, que
no fuera a tener una política abierta con respecto a todos los medios de comunicación en este país. ¿Cuánto cuesta ser candidato del Partido de Liberación Nacional de aquí en adelante? Porque sabemos que la inscripción costó 29 millones. Pues yo pienso que la campaña política en estas condiciones, que es una campaña mucho más corta, debe andar por ahí de los 3 o los 4 millones de dólares. ¿No? Es tamaña cantidad de plata. Esa es la contribución que recibe el partido y todos los partidos de lo que se llama la deuda política. Así es. Y gracias a Dios... Para eso hay que estar en los primeros lugares, don José María. Bueno, hay que sacar más de un 5% Así de la es. votación. Y gracias a Dios que tenemos ese sistema en Costa Rica. En otros países que no lo tienen, se depende solamente de las contribuciones de los grupos privados. Y ahí es donde viene una injerencia en otros países que a mí me parece que no es aconsejable. Ser un país democrático es reconocer que hay que invertir en la democracia, que hay que invertir en facilitarle la existencia a los partidos políticos, que hay que insistir en que los partidos políticos tengan programas de capacitación como los que hemos dejado de tener en los partidos políticos, Liberación y los demás. Participar en política es toda una formación. Lo he leído mucho para poder entender quienes aspiran a la presidencia de la República, don José María, cómo pueden verdaderamente llegar a desorganizar y organizar el país que tenemos. Y se lo digo así porque usted plantea medidas necesarias que nos permiten cambiar el panorama. Inclusive habla de una ruta 2021, adelantándose. Habla de el empleo. Habla de metas hacia el 2022. Habla de 350,000 empleos nuevos. Habla también de reducción de ese desempleo hasta un 5%, que ahora me lo adelantaba. También habla de 60,000 familias fuera de la pobreza. Habla de disminución del 15% en este caso. Vea, los informes del Estado de Nación nos han demostrado un deterioro constante. Cómo casi estripar un botón, resetear el país y volver a una Costa Rica que tenga un 5% de desempleo. ¿Es eso factible verdaderamente? Yo pienso que sí, y ese es el gran reto, y eso es lo que nos debe ¿En 4 años, don José María? Y eso es lo que nos debe llenar de ilusión. Bueno, vamos a ver, yo pienso que con un potente programa de reactivación económica, como el que estamos por dar a conocer en las próximas semanas, se puede bajar el desempleo a la mitad de lo que hoy en día lo tenemos, entre empleos directos e empleos indirectos. Hay algunos clusters de actividad económica, Marlon, en que el país está desaprovechando recursos y oportunidades. Por ejemplo, turismo. Turismo emplea 150,000 personas directas y por lo menos la mitad de esas en forma indirecta. Ahí hay un tremendo potencial a la salida de la crisis cuando norteamericanos, canadienses y europeos que no han podido viajar casi por 2 años quieren empezar a hacerlo. República Dominicana, donde estuve observando lo que han hecho en turismo, tiene reservaciones hoy en día que están 15% por encima de lo que estuvieron en el 2019 antes de la pandemia. ¿Por qué Costa Rica no puede hacer eso? Por la desigualdad, don José María. Y también por falta de política pública. Por ejemplo, en República Dominicana ya vacunaron a todas las personas que trabajan en el sector del turismo. Usted me habla de reactivación. Sí. Los economistas dicen que vamos a necesitar un periodo de recuperación. Si es recuperación o es reactivación o es reingeniería, no nos quedemos en la semántica. Lo importante es que mi prioridad es oportunidades de trabajo, porque ese es el principal problema que tenemos hoy en Costa Rica. Y ahí hay que centrar toda la atención en cuanto a la reactivación de sectores como el de turismo, como el agrícola, como algunos otros donde tenemos ventajas comparativas importantes y que tenemos capacidad ociosa. Ahí es donde hay que reforzar todo lo que son oportunidades de emprendimiento, creando un ecosistema para emprendedores en este país. Es trabajo, 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 esa es la prioridad. La pandemia evidenció mucho más el momento país que estábamos viviendo y no cabe duda que hay que fortalecer la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Qué papel va a jugar en una administración de un partido como Liberación Nacional la salud mental? Vieras que a mí me preocupa mucho porque en los datos verdaderamente estamos pasando un momento durísimo y nadie le pone atención, don José María. Sí, es una manifestación muy dura
de lo que ha sido el estar encerrados durante estos tiempos de pandemia. He venido trabajando, conversando con un grupo de psiquiatras, de psicólogos de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque me parece que esto de las enfermedades mentales, que nunca antes le habíamos puesto la importancia que se merecen, hoy en día, post pandemia, o todavía en pandemia, son una cosa que hay que verlas como centrales. Como también hay que ver central lo que es toda la geriatría y la gerontología, porque Pensiones. porque la parte demográfica del país ha venido cambiando. Tenemos una población, gracias a Dios, mucho más longeva. Tenemos ya hoy una importante cantidad de ciudadanos que son ciudadanos de oro, que requieren de cuidados y de atenciones especiales, para los cuales el sistema de seguridad social todavía no está completamente adaptado, en función de que todavía estamos organizados en la Caja del Seguro Social para una población donde los mayores estratos de población eran los más jóvenes. Es muy importante por lo que usted plantea, porque se hablaba de una pirámide invertida y en este momento más bien parece una copa rebosante que hace que las pensiones tengan una afectación sistemática. Estamos en Enfoque Democrático del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, en coproducción con Voto CR, conversando con José María Figueres Olsen. Don José María, de llegar a la presidencia, ¿cuál sería la primera institución que usted cerraría? En este momento no cerraría ninguna, porque la gran necesidad en el país son las oportunidades de trabajo y porque no vamos a llegar a gobierno para poner a gente en la calle y poner a más familias en una situación de desventaja económica frente a la crisis que vivimos. Este no es el momento para cerrar instituciones, este es el momento para invertir en el desarrollo de la sociedad. Estamos pasando un momento país donde usted hace un rato me hablaba de la inversión. La inversión, cuando llega, necesita que los trámites sean ágiles. Estamos en el top 10 de la tramitología latinoamericana. Sí. Es una vergüenza. ¿Cómo se logra eso? Es una vergüenza a la cual hemos contribuido. Son complejísimos. Es una vergüenza a la cual hemos contribuido todos los gobiernos durante los últimos años y de la cual ahora tenemos que salir. Y por eso hace unas semanas formé una comisión que es la Comisión para la Desregulación y Descomplicación en este país, que lidera Fernando Zamora, un distinguido doctor en leyes, constitucionalista. ¿Para qué? Para identificar leyes, reglamentos, procesos, procedimientos obsoletos o que se pueden mejorar, derogar las leyes y los reglamentos que se puedan eliminar. Doña Gloria Bejarano ya había hecho un extraordinario esfuerzo en esa dirección cuando fue diputada, identificando más de 4.000 leyes obsoletas, dentro de un conjunto de casi 25.000 leyes que tiene hoy el país. Lo conversé con ella hace algún tiempo, 2 años y medio más o menos. Bueno, pero eso nunca se llevó a concretar. Queremos concretarlo y avanzar. Al país hay que descomplicarlo. A las personas hay que facilitarles lo que son los trámites absolutamente necesarios. Eso parte, Marlon, de cambiarnos el chip en el país para vernos como socios en el desarrollo. Aquí tiene que haber una gran alianza público-privada, como la que hay en otros países que han sido exitosos en su desarrollo. En el sector gobierno debemos entender que es el sector de la producción nacional el que va a crear las oportunidades de trabajo que necesitan los costarricenses y por lo tanto debemos de facilitarles la vida, simplificarles las cosas. Ojalá que les vaya bien y que ganen mucho dinero para que paguen muchos impuestos y el gobierno pueda financiar lo que tiene que financiar. Y en el sector privado deben entender que en el sector de gobierno no todo el mundo amanece y no quiere hacer las cosas, o sea, un vagabundo que quiere complicarlo. Muchas veces el funcionario público se ve atado porque las leyes y los reglamentos no le permiten ejercer el sentido común para facilitarle las cosas al sector de la producción nacional. Estas cosas tenemos que arreglarlas en este país. Es muy interesante porque usted lo que me dice es, más allá del trámite también, es la propia institucionalidad como un corsé que no le permite avanzar. Don José María, ideológicamente, ¿dónde se define usted? He escuchado varias versiones, entonces quiero tener una oficial. Soy una persona de centro izquierda. Don José María,
¿quién podría, como candidato o candidata, ser peligroso que nos gobierne? Eso lo tendrán que determinar las y los costarricenses. Las costas sufren mucho, don José María, en este momento. ¿Qué iniciativa podemos llevar para que ese desempleo, que en generalidad en nuestro país anda desbordante, cuando usted se va a las costas, es verdaderamente por esa extrema, don José María? Usted apunta a una verdad, cuál es que tenemos dos Costa Ricas, la Costa Rica de la gran área metropolitana y la Costa Rica de la periferia. En términos de la periferia, yo veo una extraordinaria oportunidad en reinventar sobre la tecnología y la innovación nuestro sector agropecuario para que sea resistente al cambio climático, que es el gran reto que tenemos a la par de la pobreza en la humanidad. Y en términos de las costas, veo una gran oportunidad en pasar artes de pesca a la pesca del atún, pero con green stick o con pole and line, técnicas que sacan el atún. Hay que dar capacitación para eso. Por supuesto, sin agotar. ¿Quién la da? Bueno, para eso tenemos Eso no es gratuito, el José María. INA, tenemos Incopesca, podemos aprender de otros Pero ¿cómo países donde lo han instrumentalizarlo? hecho. Es que la costa no es... Queriendo hacer las cosas, Marlon. Es que aquí hemos dejado a un lado la imperiosa necesidad y el deseo de querer hacer las cosas. Para eso es un Estado, para que haga cosas. ¿Qué tan complejo ha sido la elección de los diputados y las diputadas, don José María? Es un proceso en el cual vamos encaminado, es un proceso democrático, lindo, pero complejo, como usted bien dice. Porque bueno, hay una gran cantidad de personas que quieren ser diputadas y diputados. Pero eso no le quita, ¿verdad?, a la oportunidad que eso representa La participación. de renovar estructuras y de una amplia participación. Eso que me habla usted de renovar estructuras es muy importante y en los partidos cuesta verlo, don José María, sobre todo en partidos llamados grandes, que en algún momento fueron parte del bipartidismo. ¿Cuál es la figura joven de su partido, si me pudiese decir un nombre? Daniela Coll, presidenta de la Juventud. Me parece que es una muchacha de gran futuro, de gran potencial, tiene una enorme sensibilidad y además es mujer. ¿Cuál es su mano derecha, su persona de confianza? Cintia. Yo sabía. En estos días, y más bien en tiempo pasado, hay veces uno dice en estos días y ya le está cayendo encima el tiempo con esto de la pandemia, don José María. Hubo un video que circuló de su hermana. Sí. Yo quisiera un poco entender si existe verdaderamente una diferencia y si ella le va a apoyar en este proceso electoral. Bueno, yo quisiera que ella me apoyara. Como en todas las familias, Marlon, usted sabe que hay en muchas, algunos miembros que están en algunos partidos, otros que están en otros, siempre hay desavenencias, pero lo importante es que las familias se vuelvan a unir. Y esa es la aspiración que yo tengo con respecto a mi familia. Muy bien. ¿Qué significa Rolando Araya para usted? Una persona con quien he tenido una muy buena relación, me parece que es una persona culta, es una persona que se ha dedicado al estudio de los problemas nacionales. No siempre estoy de acuerdo con las soluciones que plantea. ¿No le va a acompañar, don José María? Pero eso no quita el respeto que le tengo. Ojalá que me acompañe. Yo lo he visto quitado, don José María. Sí, eso me llena de tristeza. Ojalá que me acompañe. ¿Qué rol va a tener Antonio Álvarez de Santi? Con Toño yo he tenido a lo largo de los años mucho trabajo que hemos hecho en común. Me remonto al primer gobierno de don Oscar Arias cuando los dos fuimos ministros, compañeros en el gabinete. Comercio exterior y luego usted agricultura. Cuando él salió de agricultura, yo llegué a agricultura. Así es. Luego los dos estuvimos en Harvard al mismo tiempo. Él fue el subjefe de mi campaña y fue presidente del Congreso durante mi presidencia. La verdad es que con Antonio, la única y gran desavenencia, de esa palabra que tuvimos fue la precampaña pasada, en la cual me parece que los dos fuimos extremadamente duros y de lo cual yo me arrepiento. Toño es una persona
que le ha contribuido mucho al país como diputado y pienso que es una persona que le puede seguir contribuyendo. ¿Se ha acercado a don Óscar Arias y a doña Laura? Tengo con ellos una extraordinaria y muy fluida comunicación, como la tengo también con don Rodrigo Arias y con otras personalidades del Partido de Liberación Nacional. De lo que se trata es de unir. Yo estoy aquí para unir a la familia liberacionista, para que nos presentemos todos juntos. Una liberación unida, ¿cómo se logra? Porque no solamente necesita de liberación, sino de muchas otras personalidades. Sí, una liberación unida es una liberación que se logra conversando, poniéndose de acuerdo, que es el arte de la política. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero podemos concertar, buscar puntos en que estemos de acuerdo, apoyarnos mutuamente. Eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo todavía más intensamente como familia costarricense. Es que la crisis en la que estamos metidos es muy honda, es muy profunda, la más profunda de todas las crisis que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. El celebrar el bicentenario debe ser para hacer las cosas mejor, para unirnos como costarricenses, para ponernos de acuerdo y para tener algunos objetivos que nos lleven hacia el bien vivir. Muchas gracias por esta conversación, don José María. El Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación y específicamente la Junta Directiva le extiende un agradecimiento porque es la oportunidad de tener un debate de ideas respetuoso y con un periodismo de nivel. Y por supuesto también para mi proyecto ciudadano, que llevo tiempo haciendo eso por arte y amor a la patria. Lo felicito por ese proyecto y le agradezco mucho, Marlon, la oportunidad de haber compartido con usted. Bueno, recuerden el extraordinario trabajo que hace el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Su gran labor, la difusión de las ciencias de la comunicación colectiva, y es a partir de ahí que se hace un gran trabajo social y de democracia. Hasta luego.